¿Cómo están? Bienvenidos a esta asignatura Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información. Mi nombre es Luis Enrique Espinosa, soy MBA de profesión ingeniero y estoy a cargo de la unidad de posgrado de la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. En esta oportunidad vamos a desarrollar esta asignatura como parte del MBA que ustedes están siguiendo y que necesitamos comprender y desarrollar estos aspectos relacionados a las tecnologías, a los sistemas de información que deben ustedes como futuros directivos de una organización manejar y aprovechar para el bienestar de la empresa. Vamos a empezar entonces conversando en esta lección número 1 que se denomina el sistema de información en la empresa. Y para ver este aspecto tenemos que conversar un poco de cómo los sistemas de información y la tecnología de la información, que normalmente vamos a encontrar en la bibliografía que se encuentran representados por letras como SI y TI en el caso de la tecnología, y también en sus siglas en inglés, IS y IT, pero que representan justamente estos elementos que han cambiado la forma en cómo las organizaciones se desarrollan y se desenvuelven a lo largo de sus actividades. Las organizaciones, por lo tanto, considerando esta importancia que ha tomado tanto los sistemas como las tecnologías, deben tener en cuenta cuáles son las variables que van a influir, que van a determinar el funcionamiento más adecuado para que permita que nosotros configuremos una arquitectura de información que nos permita obtener una ventaja competitiva, un aspecto muy importante del cual vamos a conversar más adelante. Bueno, ya estábamos mencionando un poco cómo el mundo está en constante cambio, cómo ha cambiado la tecnología que brinda el servicio día a día. Nosotros vemos cómo estos cambios se van presentando cada vez más en nuestra vida diaria y con mucha más razón en la empresa. Inclusive la información, el flujo de información ha cambiado considerablemente. Y cuando hablemos un poco de lo que es la infraestructura de la tecnología de información, hablaremos de cómo también la información ha evolucionado en estos aspectos. Tenemos que definir primero qué es un sistema de información y qué es tecnología de la información. Como podemos ver ya en pantalla, los sistemas de información son todos los componentes y recursos necesarios para proveer información y proveer también una serie de funcionalidades a la empresa, a la organización. Aquí suele confundirse y pensar que cuando se habla de un sistema de información se habla necesariamente de computadoras o de celulares o de dispositivos inteligentes. Recuerden que un sistema de información se puede llevar inclusive en un cuaderno con un lápiz y un borrador y una calculadora, ¿no? Incluso prescindiendo de la calculadora, porque tiene que ver con este aspecto de gestionar la información a la empresa y proporcionarle una serie de elementos para que se puedan tomar decisiones. Por otro lado, la tecnología, que ahora, como estábamos conversando, está avanzando mucho, son diversos componentes de hardware y también de software que son necesarios para que este sistema de información opere. Ya estamos hablando nosotros aquí de una serie de elementos que contribuyen a que los sistemas de información se desarrollen adecuadamente. Como habíamos mencionado en un principio, los sistemas de información son muy determinantes para la organización, para la empresa, y este sistema de información que está configurado a partir de un software, a partir de un hardware, a partir de lo que son las telecomunicaciones, el internet, las redes que tiene la misma organización y también la administración de datos, que es de lo que vamos a conversar en una lección posterior. Todos estos elementos que conforman un sistema de información con estas herramientas tecnológicas deben responder a los objetivos y a los requisitos que tiene la organización. Para eso se habla mucho del aspecto estratégico. El sistema de información debe responder a los objetivos estratégicos que tiene la empresa, así como al proceso de negocio que éste desarrolla. Y muchas veces las organizaciones caen en ese error de querer configurar un sistema de información que está de moda o que la competencia está implementando cuando en realidad no es lo que la organización necesita. Es muy importante tener claro este aspecto estratégico primero y en base a eso configurar nuestro sistema de información.
Vamos a revisar algunos conceptos que están relacionados con un sistema de información, de manera que nos vamos introduciendo en este tema de lo que son los sistemas de información y la gestión de la tecnología. Vamos a ver, por ejemplo, lo que se denomina dato, que es un valor específico, un valor que no tiene mayor relación con otro elemento o otro dato, que por ejemplo el número 15. Por sí solo el número 15 no nos proporciona ninguna información. Mientras que si ese dato 15 nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con la edad, ya nos entrega conocimiento, nos proporciona información que, por ejemplo, puede ayudar a una empresa a tomar decisiones. Si esta edad se refiere a los clientes que compran nuestro producto o que reciben la prestación de nuestro servicio, ya nos proporciona información para que nosotros podamos tomar decisiones dentro de la organización. Un concepto que también debemos tener en cuenta es el registro, que es un conjunto de información que está relacionada, que está agrupada y, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de bases de datos, pues ayuda también a gestionar y manejar la información dentro de la empresa. Otros elementos que debemos tener en cuenta dentro de un sistema de información es, como ya lo habíamos mencionado, una base de datos que es la que almacena la información. Es probable que todos hayan escuchado en algún momento ese término de la base de datos, porque es justamente este documento o más bien este elemento de un sistema de información que almacena los registros que tiene la empresa, los organiza, los identifica adecuadamente de manera que se pueda procesar. Ese procesamiento o esa interacción que hay entre el usuario y el sistema de información y las tecnologías también que se utilizan se denominan transacciones, que es la interfaz que nos permite consultar, agregar, modificar o eliminar inclusive un registro de información que tenemos en nuestro sistema. Un elemento muy importante y en el cual nosotros como directivos de una organización debemos participar siempre en su elaboración son los informes. Los informes también es una interfaz, pero que se elabora en base a estos registros, en base a esta información y que obviamente permite, proporciona los elementos para que el directivo, el responsable de un área pueda tomar las decisiones adecuadas. Por otro lado tenemos los procesos, que es la lógica predefinida, que normalmente la controla el usuario, la controla los que configuran el sistema de información, que va a determinar cómo se procesan los datos, cómo se genera nueva información. Otro elemento del cual ya venimos conversando es el usuario, que son las personas que interactúan con el sistema y que obviamente ellos tienen una serie de niveles, desde el ejecutivo, que revise informes y toma decisiones, hasta el operador, que es el que recolecta o ingresa los datos. Cada uno tiene una categoría y un nivel de accesibilidad a nuestro sistema de información. Finalmente tenemos los procedimientos administrativos, que son un conjunto de reglas y políticas que determinan el funcionamiento del sistema de información y cómo los usuarios se deben comportar frente al sistema. Los mismos conceptos que hemos visto anteriormente se presentan en este esquema, donde podemos ver a los usuarios, cómo ingresan datos, cómo interactúan a través de estas interfaces o transacciones, cómo hay un proceso, una lógica que esos datos los organiza, los transforma para, a través de otras transacciones, se puedan generar los informes, que es el resultado de nuestro sistema de información. Y la base de datos, que también interactúa con el sistema y que permite el funcionamiento de este sistema de información. Alrededor de todo esto, los procedimientos administrativos nos permitirán definir cómo van a interactuar unos con otros. Aquí tenemos nosotros un ejemplo con información en la cual obviamente se puede observar cómo, a partir de información o de datos que están desordenados, podamos decir que no están organizados de manera que proporcione información relevante, se puede generar una información o un informe que proporciona más elementos para que los directivos o las personas responsables de tomar decisiones puedan guiar o decidir respecto a la organización y a la empresa.
Finalmente, tenemos que ver que los sistemas de información en los negocios deben responder obviamente a 3 elementos muy importantes para que puedan dar solución a los problemas o a los retos que tienen las empresas o a los retos de negocios que se les presentan a las empresas. Elementos como la administración, donde nosotros debemos tomar decisiones y formular planes de acción para resolver los problemas que tiene la empresa. La parte organizacional no puede quedar de lado. Ya vamos a conversar un poco más de esto, de cómo el elemento humano, el talento humano de la empresa es muy importante para la implementación de un sistema de información. Por lo tanto, debemos definir cuál es la estructura que tiene nuestra organización, cuáles son los niveles y áreas, cómo están divididas las labores, cuáles son las responsabilidades y la autoridad que existe dentro de nuestra organización. Y finalmente, un elemento que también vamos a desarrollar más adelante, que es la tecnología, que son todas estas herramientas como el hardware, el software, el almacenamiento de datos, todo lo que son redes y telecomunicaciones que van a permitir desempeñar y desarrollar el sistema de información de una manera más adecuada. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en esta primera sesión denominada Sistemas de la Información en la Empresa. Los invito a que puedan revisar el material que se encuentra disponible en el aula virtual, donde se profundiza o se ven algunos aspectos adicionales. Mi nombre es Luis Enrique Espinosa Villalobos y les agradezco por su participación. Hasta pronto.